Bueno, buenas tardes. En este video voy a presentar mi mapa conceptual. En este video vamos a hablar sobre el gerente del libro de administración, un enfoque interdisciplinar. Bueno, el gerente es la persona a cargo de una organización que trata de alcanzar un objetivo utilizando los recursos puestos a su disposición. Pues a este es a quien se le responsabiliza de anticipar el cambio y de aprovechar las oportunidades que se le presentan para conducir la organización a un logro o al logro de sus objetivos. A raíz de esto vamos a ver ciertas funciones que puede cumplir el gerente. Entre estas está planificar, organizar, dirigir y controlar. Para planificar, o cuando hablamos de planificar, este es el que va a formular los objetivos que persigue la organización. Va a determinar también los recursos de acciones necesarios para alcanzarlos y de igual manera identificar y asignar todos estos tipos de recursos. Cuando hablamos de organizar, es un grupo de personas que van a realizar sus actividades de forma coordinadas para lograr unos objetivos en comunes. Este consiste en determinar qué tareas hay que realizar, distribuir la autoridad y coordinar las actividades. Cuando hablamos de dirigir, consiste en orientar la actuación de cada individuo para hacerla converger con los demás. ¿Qué quiere decir? Para ello debe crearse una cultura y valores compartidos, comunicar los objetivos a los empleados y motivarlos a que logren un desempeño excelente. Para hablar de controlar, este consiste en evaluar el desempeño de una organización y adoptar las medidas correctivas necesarias. Este proceso incluye establecer estándares de desempeño, medir el desempeño actual en relación con estos estándares, realizar acciones correctivas para eliminar las desviaciones y, por último, ajustar los estándares en caso de ser necesario. Ya de acá nos vamos a dirigir a hablar de niveles gerenciales. Cuando hablamos de niveles gerenciales es una primera aproximación que pueden dividirse en dos categorías. Trabajadores y gerentes. Los primeros, o sea, los trabajadores son personas que realizan las actividades en un puesto de base y carecen, perdón, de responsabilidades. Cuando hablamos de gerentes, son las personas responsables de las actividades de las personas que están a su cargo. Pero en este caso vamos a hablar de organizaciones grandes, o sea, organizaciones más amplias. Y entre estas vamos a diferenciar estos niveles gerenciales que son altos mandos, alta dirección, mandos intermedios y nivel operativo o primera línea. Cuando hablamos de alta dirección es quien administra toda la organización. La constituyen los gerentes que están en la cumbre de la jerarquía. Mandos intermedios son normalmente los que se ocupan de administrar el funcionamiento de unidades organizativas concretas, o sea, tales como las unidades de negocios o los departamentos, ¿cierto? Cuando hablamos del nivel operativo, esta es la base de toda una jerarquía, o sea, se encuentra en la parte más baja, por decirlo de alguna manera, cuyos ocupantes o quienes dominan este nivel son los supervisores, gerentes de línea, jefes de secciones
y su principal cometido es aplicar las reglas y los procedimientos para lograr una producción eficiente, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a las habilidades gerenciales. Las habilidades gerenciales se basan en una capacidad adquirida para la práctica, ¿cierto? Entre estas veremos habilidades conceptuales, habilidades interpersonales y habilidades técnicas. Las habilidades conceptuales, cuyo desarrollo depende de una buena medida en la formación y la de la capacitación. Incluyen la capacidad de analizar sucesos complejos, percibir tendencias, reconocer cambios y definir problemas. En las habilidades interpersonales, estas se manifiestan en una forma que un gerente se relacione con los trabajadores que estén a su cargo, incluyendo la capacidad de motivar, delegar, coordinar, persuadir a los trabajadores, comunicarse entre sí y resolver conflictos. Cuando hablamos de habilidades técnicas, son los conocimientos y destrezas que se necesitan para realizar una actividad de la organización, incluyendo el dominio de los métodos y todos los procedimientos. Ahora pasamos a los roles gerenciales. Vemos que los roles gerenciales van a ser roles informativos, roles interpersonales y roles decisorios. Perdón. Los roles informativos describen la actividad que realiza el gerente para recibir y transmitir información. Entre estos roles informativos hay otros tres tipos de roles que debe de asumir el gerente, que es vigilar, pues como difusor y portavoz. El rol como vigilante o de vigilar consiste en la búsqueda continua de información para mantenerse al día. El rol de difusión proporciona información a todos los medios de la organización y el rol de portavoz es quien manifiesta públicamente los asuntos de dicha organización. Están los roles interpersonales. Estos pertenecen al campo de la interacción entre otras personas y se derivan directamente de la autoridad formal que la organización le otorga. Y por último, los roles decisorios. Estos están relacionados con los asuntos en los que puede tomarse una decisión o intervenir. Por último, vamos a hablar de la dimensión del trabajo gerencial. El trabajo gerencial tiene tres dimensiones. Están las exigencias, restricciones o limitaciones y elecciones. Cuando hablamos de exigencias, estas especifican lo que debe hacer el gerente en el desempeño de su área. Restricciones o limitaciones. Estas están en el área internas, externas, sobre lo que puede hacerse dentro de ellas. Y en las elecciones, esto es lo que el gerente podría hacer en el trabajo de distinta manera. Muchas gracias.